Gloria sea al Señor, hermanos y amigos que nos están escuchando en esta maravillosa noche. Gracias al Señor, aquí estamos una vez más con el propósito de estudiar una vez más la palabra del Señor. Este es el programa El Principio del Evangelio. Y vamos a estar hablando más acerca de Satanás. Un tema muy interesante, ¿verdad? Tal vez le podría salir muy extraño porque a veces no lo tocamos mucho, ¿verdad? A veces no se escucha mucho ese tema, hablar de Satanás. Como que si suena extraño, ¿no? ¿Por qué voy a hablar de Satanás? Pero es importante, hermanos, que nosotros también hablemos de Satanás, porque así como existe Dios, también existe el enemigo, ¿verdad? Y la semana pasada estuvimos viendo cómo fue que llegó a existir Satanás. Entonces, la noche de hoy vamos a continuación seguir viendo más, ¿verdad? Acerca de qué nos dice la palabra de Dios acerca de Satanás. Y luego, cuando ya terminemos de ver un poco más acerca de Satanás, entonces también vamos a ver acerca de sus ángeles, ¿verdad? Porque también existen los ángeles de Satanás. Gloria sea al Señor. Me voy a conectar a la radio. Amén. Gracias, hermanos, por su sintonía. Gracias por estar aquí en esta maravillosa noche, ¿verdad? El propósito siempre es que nuestro Dios sea glorificado a través de su palabra. Gloria sea al Señor. Vamos a orar. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por concedernos, Padre, la oportunidad de estar aquí una vez más, Padre Celestial, a través de estos medios de comunicación. Gracias por todos nuestros hermanos, Padre. Gracias por la radio audiencia, Padre Celestial. Por todos nuestros amigos, Padre Celestial, que van a ver este video, Padre. Te pedimos, Señor, que tú seas con ellos, en sus hogares, en sus familias, en sus deseos, en sus decisiones, Padre Celestial. Bendícelos en gran manera, Padre. Gracias te damos, Señor. Y toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria sea al Señor, amados hermanos. Gracias por su sintonía. Gracias por estar con nosotros. Este es un tema, como le decía, un tema muy interesante, ¿verdad? Hablar de Satanás. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura acerca de Satanás? Entonces vamos a ver hoy la parte 2. Y ya cuando terminemos la parte 2, creo, entonces vamos a empezar a ver también acerca de los ángeles de Satanás. Satanás y sus ángeles, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a este estudio? Porque estábamos viendo un estudio en Hebreos capítulo 1, Jesús superior a los ángeles. Entonces decidimos a continuar, seguir hablando de los ángeles. Todos sabemos que Satanás antes de caer, él era un ángel, ¿verdad? Vamos a hacer un breve repaso esta maravillosa noche, amados hermanos y amigos. Y luego vamos a ver qué más nos menciona las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Acerca de Satanás. Cómo las Sagradas Escrituras llaman a Satanás, ¿verdad? De qué manera a veces las Sagradas Escrituras nos presentan a Satanás. Gloria sea al Señor. Si está ahí en las Sagradas Escrituras, es con el único propósito, ¿verdad? Que Dios quiere que nosotros conozcamos al enemigo, ¿verdad? Porque como lo vimos la semana pasada, la definición, si usted va a buscar la definición de diablo, ¿verdad? En el diccionario, la definición de diablo es adversario. Adversario, acusador, calumniador, tentador. Esa es la definición. Destructor es la definición de Satanás. Entonces, tenemos un adversario, ¿verdad? Y necesitamos conocerlo. La palabra de Dios dice
en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si yo tengo un enemigo, ¿verdad? Necesito conocer al enemigo para que yo pueda estar preparado. Entonces, a veces Satanás no quiere que nosotros hablemos de él, ¿verdad? O a veces cuando se está hablando un tema acerca de Satanás, como que si no nos resulta interesante, ¿verdad? Y Satanás es astuto. Así es el enemigo. Él rápido quiere desviar nuestra mente para que nosotros no escuchemos de él, ¿verdad? Para que nosotros no descubramos quién es él, ¿verdad? Bueno, pero como lo vimos la semana pasada, mis amados hermanos, Dios en su amor, en su misericordia, ¿verdad? Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios grande, es un Dios todopoderoso, que todo lo crió bueno, todo lo crió bueno, gloria sea al Señor. Toda la creación de Dios es maravillosa, es hermosa, es bonita. El ser humano en el principio, dice la palabra del Señor, que varón y hembra los crió a la imagen de Dios. A la imagen de Dios, varón y hembra los crió a la imagen de Dios. Entonces, Dios los crió sano. A Adán no le hacía falta nada. A Eva tampoco, ¿verdad? Estaban saludables. Hasta que dejaron de permanecer, dejaron de seguir las leyes de Dios. Quisieron buscar la sabiduría, la felicidad en otro lado, entonces se alejaron de Dios y ahí vemos también la caída del hombre, ¿verdad? Con los ángeles fue lo mismo. Vimos que Hebreos capítulo 12, versículo 22 dice que Dios tiene millares de ángeles, no solamente uno, dos o tres, son millares. Apocalipsis 12 dice que la tercera parte de los ángeles cayeron con Satanás, fueron engañados por Satanás, ¿verdad? Podríamos decir entonces, ¿verdad? Podría usted llegar a su concepto, a su pensamiento y decir, pero Dios entonces no es un Dios justo, ¿verdad? ¿Por qué Dios, si es un Dios poderoso, por qué no crió a Satanás de una manera buena? Que no lo fuera a traicionar, ¿verdad? Podríamos pensar eso, ¿verdad? Pero Dios es maravilloso, hermanos. Y Dios puso en el ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, en nosotros Dios puso la capacidad de amar, la capacidad de tomar decisiones, ¿verdad? Y es lo mismo con los ángeles. Los ángeles fueron criados para adorar a Dios, para alabar a Dios, para estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿estar en la presencia de Dios es malo? No. Entonces, ¿estar en la presencia de Dios es aburrido? Por supuesto que no. Él es el dador de la vida. Estar en la presencia de Dios es estar en la plenitud, porque dice que en su presencia hay plenitud. Lo que pasa es que Satanás, entonces, Dios crió a los ángeles igual, con esa capacidad de adorar. Pero no adorar de una manera mecanizada, ¿verdad? No adorar de una manera mecanizada, sino adorar por amor, ¿verdad? Por decisión propia. Porque ellos reconocen que Él es Dios. Así lo dice el Salmos, que toda la creación reconoce, ¿verdad? Que Dios es el creador. Entonces toda la creación se rinde a los pies de Dios, lo adora, lo alaba, porque reconocen, ¿verdad? Entonces Dios crió a los ángeles igual. No los crió de una manera mecanizada, ¿verdad? Como crear un aparato, como crear una computadora, ¿verdad? Un mecanismo. No, Dios les puso decisión propia, albedrío, les dio albedrío, ¿verdad? En sus corazón. Entonces fue la decisión propia del enemigo, o sea, de Satanás, no permanecer, no seguir amando a Dios, ¿verdad? Él quiso, fue ambicioso. Satanás fue ambicioso, a pesar de que vemos en Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28 que Dios hizo a Satanás de una manera muy honrada. Satanás dice que era un querubín hermoso, ¿verdad? Satanás era un ser muy hermoso, muy precioso.
de un más alto rango de entre los ángeles. Pero Satanás no se conformó con eso, ¿verdad? Porque Satanás fue criado ángel. Esto es lo que tenemos que meditar. Satanás fue criado ángel, como todos los ángeles. Claro que tenía un rango más, ¿verdad? Porque era un querubín, pero no dejaba de ser ángel. Pero Satanás sabía que también existía el Hijo de Dios. Por eso Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 14 dice que Jesús es superior a los ángeles, a todo principado, dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16. Y esto no le gustó al enemigo, entonces él quiso, ¿verdad?, tomar la posesión de Dios. Y Satanás es astuto. Entonces fue decisión propia del enemigo rebelarse. No es que Dios haya creado ángeles malos, no es que Satanás haya creado sus propios ángeles. No, se rebeló Satanás y luego, con su astucia, también engañó a los demás ángeles, ¿se tiene entendido? Todos siguieron a Satanás para ponerse en contra de Jesús, en contra del Hijo de Dios, y querer tomar su posesión, querer tomar el lugar de Dios. Entonces dice la palabra en Apocalipsis 12 que no se halló lugar para Satanás en el cielo, ¿verdad? Pero en sí Satanás era un ser bueno en el principio. Así lo dice el libro de Job en el capítulo 38, versículos 6 al 7, que todos los ángeles, no dice unos o no dice la tercera parte de los ángeles, ¿verdad? No dice eso. Dice todos los ángeles, todos. Eso incluye ángeles que en el principio, cuando Dios estaba creando la creación, todavía no existían ángeles malos. Porque dice que todos los ángeles de Dios daban honra y daban gloria a Dios cuando Dios estaba formando este universo, ¿verdad? Todos eran buenos, todos tenían amor, todos estaban convencidos que había que adorar a Dios porque Él es el Creador. Pero en un punto, en un momento se rebeló Satanás y ya no permaneció. Es el mismo ejemplo que vimos también la semana pasada, ¿verdad? Cuando nacen los niños no nacen mecanizados. Los niños no nacen mecanizados como para amar a Dios. No. Todos nacen y en algún momento nosotros comprendemos que Dios es el dador de la vida y que en Él está la felicidad. Y decidimos entonces entregarle nuestra vida a Dios para que Él la restaure y venimos a Dios, ¿verdad? Dios no crió niños malos. Todos los niños son buenos, pero todos los niños tienen albedrío propio, decisión propia, ¿verdad? Cuando usted va a un hospital donde nacen los niños, wow, ahí hay diferentes clases de niños y todos son hermosos. Todos los niños son hermosos. Pero después vemos, ¿verdad? Cuando ya el muchacho tiene 13 años, 14 años, 15 años, muchos jovencitos, muchas jovencitas resultan asesinos. Usted ha oído de tiroteos en las escuelas de jovencitos, 17 años, niños todavía que apenas están creciendo y ya son asesinos. Pero en algún momento ellos fueron bebés y eran bonitos y eran hermosos y sus mamás los cuidaba, los besaba y ellos eran muy cariñosos, ¿verdad? Un bebé siempre está sonriendo, riendo. A veces los bebés se acostumbran a darle besos a sus mamás, abrazos, jugar. Todos los bebés son buenos, pero hay un momento, hay un punto. Llega un día en que el bebé empieza a conocer lo malo, ¿verdad? Cuando ya va creciendo y decide hacer lo malo. Pero Dios a nadie crió malo. Todos los niños cuando nacen son agradables, son hermosos. Y la palabra dice que de los niños es el reino de los cielos, ¿verdad? Porque Dios los hace así. El problema es que tiene libre albedrío, libre decisión, ¿verdad? Y en algún momento el muchacho o la muchacha decide hacer lo malo. Y cuando vamos a las cárceles vemos tantos jóvenes en las cárceles, ¿verdad? Hombres, mujeres, de buen parecer, en la cárcel. ¿Pero acaso Dios los hizo malos? Dios no los hizo malos.
Dios los hizo buenos. Un día ellos fueron bebés y eran muy, muy buenos, muy hermosos, muy inocentes. Crecieron y tuvieron una vida inocente. Pero llegó un momento en que decidieron seguir lo malo. Porque la consecuencia del pecado, ¿verdad? Cuando Satanás cayó, engañó al primer hombre, que es Adán y Eva, nuestros padres, y de ahí todos traemos la descendencia, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa. Pero Dios nos dio una salida, tenemos la decisión de buscar lo bueno, buscar lo malo. Entonces, en algún momento los muchachos, o las personas, o los hombres, o las mujeres, deciden hacer lo malo. No deciden hacer lo bueno. Entonces, no es que Dios los haya criado así. Entonces existe la maldad. Eso fue lo que comentamos la vez pasada, ¿verdad? Existe la maldad, existe el hambre, ¿verdad? Existe la pobreza, existe la enfermedad, existen las guerras, niños que mueren. Y la gente dice, si es que hay un Dios justo, de misericordia, ¿por qué es que los niños se mueren? ¿Por qué es que hay guerras? ¿Por qué es que los niños nacen deformes? Pero es que debemos entender que Satanás cayó para destruir. Y ese es el trabajo del enemigo. Así lo dice el Evangelio de Juan capítulo 10. Que el trabajo de Satanás es matar, hurtar y destruir. Y toda la creación, ¿verdad? Sufrió la desobediencia del primer ser humano, o de los primeros seres humanos, de nuestros padres, Adán y Eva, ¿verdad? Entonces por eso es que existe la corrupción, por eso existe la maldad, por eso existe la enfermedad, por eso existe la muerte, por eso existe el hambre, por eso existen niños que nacen deformes, por eso existen guerras. No es que Dios haya creado todas estas cosas. Todas estas cosas existen porque es el trabajo de Satanás, destruir la humanidad. ¿Me entiendes? Y toda la humanidad está bajo el dominio de Satanás, dice la palabra del Señor. Pero los que hemos creído, ahora nosotros, usted y yo, los que hemos creído, gloria sea al Señor, ya no estamos bajo el poder de Satanás. Porque si usted lee Mateo capítulo 16, versículo 16 al 19, donde el Señor Jesucristo pregunta qué dicen la gente que Él es, ¿verdad? Y unos dicen que Él es Juan el Bautista, otros dicen que Él es Elías. Y cuando Pedro contestó, dice, ¿y tú, Pedro, quién dices que soy yo? Pedro dijo, yo soy, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dijo, bienaventurado eres, Pedro, ¿verdad? Porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Gloria sea al Señor. Las puertas del Hades, amados hermanos, las puertas del Seol, el enemigo, ¿verdad? Ya no tiene poder sobre nosotros. Está limitado. Está limitado. Por eso vemos allá también en el mismo capítulo 12 de Apocalipsis, que ya no puede, ¿verdad? Satanás ya no puede acusar a los hijos de Dios en el cielo, ¿verdad? En el cielo. Pero eso no quiere decir que no nos puede tentar aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces hay una lucha aquí en la tierra. Está limitado porque no nos puede acusar, pero sí hay una lucha aquí en la tierra, ¿verdad? Ahora Él lo va a querer acusar a usted el último día, pero no va a tener argumentos porque ya nosotros creímos en Cristo Jesús. Ahora sí va a tener argumentos para acusar a todos aquellos que no creyeron. El último día van a ser juzgados. Y Satanás va a estar ahí también. Y va a ser juzgado también. Entonces nosotros ya no. Nosotros ya estamos en el reino del Señor. Pero tenemos a ese enemigo que está ahí como león rugiente, ¿verdad? Por eso dice la palabra del Señor, no deis lugar al diablo. A veces nosotros como cristianos le damos lugar a Satanás. Entonces cuando nosotros le damos lugar a Satanás, Satanás es astuto y aprovecha. Entonces por eso debemos estar listos, dice el apóstol Pedro en su primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Que estar atentos al enemigo. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces yo debo estar atento a Satanás. Entonces es importante que nosotros hablemos de Satanás, ¿verdad? Entonces más o menos ya tenemos un concepto, cómo era Satanás.
Según Hebreos 12:22 dice que los ángeles son millares. Apocalipsis 12:13 en adelante dice que la tercera parte de los ángeles cayó, ¿verdad? Con Satanás. Isaías y Ezequiel dicen que Satanás era un ser muy hermoso, era un querubín muy precioso, lleno de entendimiento y de sabiduría, lucero hijo de la mañana, así le llama el profeta Ezequiel. Pero se rebeló contra Dios y cayó, ¿verdad? Cayó Satanás. Vimos un concepto teológico, ¿verdad? Que puede ser que Satanás cayó después de que ya Dios había creado este universo. Por eso dice la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí no vemos que Dios está creando la tierra. Dice la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Eso fue en el principio. Pero ya después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea que había un desorden donde Dios empieza a acomodarlo todo para que se vea bonito otra vez. Y Dios cuando hace algo lo hace bonito, ¿verdad? Y el enemigo viene para matar, hurtar y destruir. El trabajo de Satanás es desordenar. Él quiere desordenar su mente, desordenar su familia, desordenar su vida espiritual, desordenar su forma de ser, desordenar su personalidad. Y lo consigue a veces en el ser humano. Hay hombres que se llegan a vestir como mujer, imagínense. Cambian su forma de ser porque es un desorden que Satanás causa, el pecado. Y de esa manera, entonces, así como desordena la creación de Dios, que es la humanidad, ¿verdad? Me estoy refiriendo a los que no han creído. Puede ser que de esa manera Él también desordenó en el principio, ¿verdad? Después de que la tierra y los cielos fueron creados, desordenó la creación. Entonces por eso nosotros vemos que Dios empieza a poner orden y hace de este universo un universo bonito. Y entonces Él forma al hombre para que el hombre le da la autoridad, imagínense, de gobernar toda la tierra. ¡Wow! ¡Qué poder recibió el hombre! El problema es que no permaneció el hombre también. Después vamos a ver también la caída del hombre, ¿verdad? La consecuencia. Y esa es la consecuencia que nosotros estamos viendo en el tiempo actual, en toda la humanidad. Como ya lo vimos, la pobreza, la tierra ya no produce, ¿verdad? Produce, pero no produce al 100% como debería producir. ¿Por qué razón? Porque existe el enemigo. Empezó a salir, dice que cardos y espinos sobre la tierra, ¿verdad? Y cuesta pues ganar el pan de cada día. Entonces eso no quiere decir que es fácil. Todos tenemos que esforzarnos porque estamos todavía en esta tierra. La esperanza de los que han creído es que no somos permanentes en esta tierra. Esa es nuestra esperanza. La esperanza de los que hemos creído es que somos peregrinos en esta tierra. Así lo dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces, esa es la esperanza de nosotros. Estamos en un mundo lleno de corrupción, lleno de enfermedad, lleno de injusticia. Es obvio que va a haber injusticia, porque no todos nos sujetamos a Dios, y solamente en Dios hay justicia, ¿entienden? Entonces vamos a ver injusticia por todos lados, pero la esperanza de nosotros es que no somos de esta tierra. Esa es la esperanza del hombre que ha reconocido a Dios, que ha dejado que Dios restaure su vida. Entonces, hermanos, de esa manera podemos resumir una vez más, ¿verdad? La caída de Satanás, parte 2, ¿verdad? Es importante que nosotros conozcamos, ¿verdad? Yo sé que los hermanos lectores, pues la mayoría conocen demasiado acerca de este tema. Yo lo poquito que conozco lo quiero compartir con ustedes porque sé que es un tema muy importante, ¿verdad? Muy importante. Es el enemigo, es el adversario, y nosotros debemos conocerlo para que tengamos un concepto claro también por qué existe la injusticia, por qué existe la pobreza, por qué existen las guerras, las enfermedades, por qué los niños mueren, por qué los niños nacen deformes, ¿por qué tanta corrupción? Dice que a causa de la concupiscencia, así lo dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4 en adelante. A causa de la concupiscencia, o sea, a causa del pecado. ¿Y quién causó el pecado? El enemigo, ¿verdad? Porque el enemigo es el autor de que nuestros primeros padres fueran engañados.
Y esa consecuencia lo sigue sufriendo, ¿verdad? La humanidad, hasta que viene a Jesús para que su vida sea restaurada. Con ya viniendo a Jesús, Dios restaura nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? Ya dejamos de tener una vida oprimida y estamos ya solamente esperando, dice la palabra del Señor, la transformación de este cuerpo pecaminoso. O sea que mientras estemos en este cuerpo vamos a estar sufriendo, va a haber enfermedad, va a haber necesidades, porque estamos en un cuerpo corruptible, pero no es para siempre. Esta es la alegría que debe haber en cada uno de nosotros, este es el gozo que nos da a nosotros. Por eso debemos permanecer, porque estas cosas van a pasar y a nosotros nos esperan cosas nuevas, cosas eternas, ¿verdad? Donde dice la palabra en Apocalipsis que ya no habrá hambre, ¿verdad? Ya no habrá sufrimiento, ya no habrá dolor. Todo va a ser nuevo porque las primeras cosas pasaron. ¡Wow! Esta es una esperanza grandiosa, esta es una dicha, ¿verdad? Para todos los que hemos creído. Yo creo que todos deben buscar a Dios porque es necesario que seamos restaurados. Porque de lo contrario estamos ahí expuestos al enemigo. Porque dice que todos los que no han creído están bajo el dominio de Satanás. Satanás los tiene en su poder, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Amén. Espero, hermanos, que esto haya sido un repaso y que haya sido un poquito claro, ¿verdad? Y si no, pues usted puede comentar ahí o puede escribirme en Messenger. Mi nombre es Joel Pérez, búscame en Facebook. Y si no, también me puede escribir en WhatsApp o agarre mi número de teléfono, me puede dar una llamada. Mi número es el 561-768-3551. Yo estaré dispuesto para recibir sus comentarios y es obvio que así aprendemos unos de los otros, ¿verdad? Como yo ya lo dije, este es un tema profundo, teológico, y puede que usted tenga un concepto diferente, pero eso no nos hace diferente porque ambos necesitamos. Yo necesito conocer al enemigo y usted necesita conocer al enemigo. Y yo creo que necesitamos conocer al enemigo y solamente lo podemos conocer a través de las Sagradas Escrituras. Gloria sea al Señor. Entonces ya tenemos más o menos un concepto, ¿verdad?, acerca de Satanás. Ahora quiero entrar un poco acerca de cómo las Sagradas Escrituras nos presenta al enemigo de diferentes formas. Nos presenta a Satanás de diferentes formas, con diferentes nombres, ¿verdad? Porque todos lo conocemos como diablo, como Satanás, ¿verdad? También quiero recordar que el concepto humano, ¿verdad? En el concepto humano, la gente piensa, según en las fiestas de Halloween, ¿verdad? O en otras fiestas como la Semana Santa, yo veo personas que se disfrazan de rojo, se ponen una cola y sus cachos. Y también hombres que no conocen a Dios. Por ejemplo, pandilleros. Se ponen lo mismo, unas playeras con cachos, que tienen ahí a un hombre dibujado con vestidura roja y cachos y cola. Pero Satanás no es así, según el concepto bíblico, ¿verdad? Entonces es un concepto humano. La gente desconoce a Satanás porque está bajo el dominio de Satanás. Pero nosotros, hermanos, las Sagradas Escrituras nos presentan a nosotros a Satanás, ¿verdad? Como él era en el principio, dice que era un querubín. Ahí no dice que él era de vestimenta roja o con cola y cachos, no. Entonces la gente le tiene miedo a Satanás y piensan que se van a encontrar a Satanás con una vestidura roja, con cola y cacho, ¿verdad? Y va a salir y los va a espantar. No, es el concepto que la gente tiene de Satanás. Mucha gente tiene ese concepto y no, Satanás no trabaja así. Satanás trabaja en tu mente, en tu corazón, trata de destruirte, ¿verdad? Satanás no lo puedes ver, es un espíritu, porque la palabra dice en Hebreos capítulo 1, versículo 14, que son todos espíritus ministradores, ¿verdad? Los ángeles son todos espíritus ministradores. Un ángel tiene la capacidad de aparecerse cuando Dios quiere que el ángel se le aparezca a alguien. Y tiene la capacidad de desaparecer en el mismo momento. Un ángel puede convertirse en fuego, según lo vemos en Éxodo desde el capítulo 15 en adelante. Si usted lee la ley, usted va a encontrar ahí que Dios hacía de los ángeles llamas de fuego, ¿verdad? Son ministros de Dios, son espíritus. Entonces Satanás es igual, Satanás era un ángel en el principio.
Entonces usted no puede ver a Satanás. Dice la palabra que cuando Jesús fue entregado, según Mateo capítulo 27 o 26 creo que es, 27, 26 creo que es, cuando Jesús fue entregado, dice que Satanás entró en el corazón de Judas. Entonces ahí, no es que llegó Satanás ahí vestido de rojo, con cola y cacho, y le dijo, Judas, ve y vende al Señor Jesucristo. No, no, que Satanás entró en su corazón, ¿verdad? Le cambió la mente, le cambió el corazón, le cambió el chip. Desvió la mirada, Judas desvió su mirada de Cristo Jesús. Y es lo que hace Satanás. Satanás trabaja en la mente del hombre tratando de que el hombre no pueda ver a Cristo Jesús. Porque cuando el hombre alcanza a ver a Cristo Jesús, Satanás muy bien sabe que el hombre va a ser salvo, que el hombre va a ser restaurado, ¿verdad? Entonces Satanás es astuto, mis amados hermanos. Entonces vamos a ver rápidamente, según las Sagradas Escrituras, algunas características de los nombres de Satanás, ¿verdad? Para que lo conozcamos un poco más según las Sagradas Escrituras. Gloria sea al Señor. Vamos a ver Apocalipsis 9:11. Vamos a ver qué nos dice ahí. Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. Gloria sea al Señor. Espero que no se pongan aburridos, hermanos, que puedan meterse en el tema, ¿verdad? Porque solamente metiéndose uno en el tema, puede uno disfrutar el tema y poder entenderlo. Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, dice la palabra del Señor así. Gloria sea al Señor. Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Estos son algunos nombres, ¿verdad? Como la Biblia a veces nos presenta a Satanás. Por ejemplo, si usted ve ahora, y regresamos al capítulo 9, versículo 4. Vea bien que dice Apocalipsis 9:4, dice, y se le mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. ¡Wow! ¡Wow! Esto es impresionante, esto es tremendo. Imagínense, Satanás no le va a ir a hacer daño a un árbol, ¿verdad? Satanás no le va a ir a hacer daño a la creación, a los vegetales, a los peces, ¿verdad? Aunque sabemos que en la caída de Satanás todo esto tuvo una consecuencia también. Pero el trabajo de Satanás ahorita es destruir al ser humano. Destruir al ser humano. Vemos el Evangelio de Juan. Yo sé que hay tiempo, ¿verdad? Y vamos a ponerle calma. Vamos a ver contextos. A ver textos paralelos. El Evangelio de Juan capítulo 10. El Evangelio de Juan capítulo 10. Versículo 10 dice la palabra: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea que el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, nos presenta a nosotros a Satanás como el ladrón. Entonces Satanás, la Biblia nos presenta a nosotros a Satanás con diferentes nombres, ¿verdad? Con diferentes nombres. Y es muy importante, yo sé que los que exponen la palabra, pues todos tienen un amplio conocimiento acerca de Satanás. Pero los que no exponen la palabra, o a veces los que no le ponemos interés, en el caso mío yo no le he ponido tanto interés a ese tema. Entonces cuando yo empecé a ver Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 14, me interesó el tema porque fui viendo más a Jesús y fui viendo más a los ángeles, y luego entonces llegué a entender que habían ángeles malos también, aunque yo lo había escuchado antes, ¿verdad? Pero a veces no nos interesa porque no nos resulta interesante el tema. Entonces como no nos resulta interesante el tema, pues no le ponemos atención ni importancia, ¿verdad?
Pero aquí vemos ahora el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, que nos está presentando a Satanás como el ladrón. ¿El ladrón de qué? El ladrón de su vida, porque Dios lo creó a usted hermoso, bello, guapo, inteligente, con un gran valor. Entonces Satanás viene a destruir su vida, a quitarle ese valor, a destruir su mente, a destruir su corazón, a decirle que usted no puede, a decirle que usted es feo. Entonces por eso es que la gente quiere sentirse atractiva y busca un sinnúmero de cosas para quererse, sentirse bien. No es que ellos no sean buenos, no es que no sean hermosos. Dios hizo a todos hermosos. Pero Satanás ahí está destruyendo al ser humano. Y sobre todo está destruyendo al ser humano. Y no quiere que el hombre vea a Cristo Jesús, porque lo quiere destruir completamente, ¿verdad? Entonces Satanás tiene potestad, según las Sagradas Escrituras, sobre los incrédulos, sobre los que no han creído, sobre los que no quieren reconocer. Por eso dice el Evangelio de Juan: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria sea al Señor. O sea que nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos vida, ¿verdad? Ahora tenemos vida, y vida en abundancia. Antes no teníamos vida, porque estábamos en las manos del ladrón, que es Satanás, en las manos del destructor, que nos estaba destruyendo por completo, ¿verdad? Yo que sé cómo era su forma de ser usted antes de venir a Cristo Jesús, pero ya Dios lo ha cambiado, ya Dios lo ha transformado, ya su mente y su corazón es diferente. Y ahora, ¿qué le hace falta? La transformación de este cuerpo pecaminoso. Y cuando este cuerpo pecaminoso sea transformado, entonces ya no vamos a sufrir más enfermedad. Que esto será transformado. Por eso dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. O sea, aquí os digo un misterio, dice la palabra del Señor, que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo pecaminoso va a ser transformado. Gloria sea al Señor. Los que hemos creído, los que llevamos el sello de Dios. Ahora dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra del Señor: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria sea al Señor. Nosotros, hermanos, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, y no solamente la oímos, la creímos, dice la palabra del Señor. Y cuando nosotros creímos en ese evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted y yo hemos sido sellados. Por eso ya no estamos bajo el dominio de Satanás. Por eso ya no estamos bajo el dominio del destructor. Entonces, ¿quiénes están en el dominio del destructor? Los que no han creído. Los que no han creído, según dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. ¡Wow! Solamente a ellos. Y ahí está Satanás destruyéndolo. Entonces nosotros vemos tanta injusticia, vemos tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto asesinato, tantas cosas que nosotros, como ya nuestra mente y nuestro corazón es diferente, nos parte el alma y nos parte el corazón, y no quisiéramos ver estas cosas, ¿verdad? Pero las vamos a ver hasta la venida de Cristo Jesús. Porque es necesario, porque es que estos hombres no han creído, ¿verdad? No han creído. Entonces, Juan lo presenta como el ladrón. El Señor Jesucristo dice que hay que creer para tener vida, para escapar de Satanás. Apocalipsis, que es el mismo libro de Juan, que es el mismo autor, se podría decir, el mismo autor que escribió el libro de Juan, ahora él lo presenta como, en el versículo 11, ¿verdad? Lo presenta como el ángel del abismo, ¿verdad? Cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y es el mismo, es el destructor, Satanás, que anda destruyendo al ser humano. Entonces esas son unas características. Juan lo presenta como ladrón en el Evangelio de Juan. Juan en Apocalipsis lo presenta como el Abadón y el Apolión, ¿verdad? Y ahí mismo en Apocalipsis 12, vamos a ver Apocalipsis 12.
Apocalipsis 12:3 dice la palabra del Señor. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En su cabeza 7 diademas. Gloria sea al Señor. También apareció, dice la palabra del Señor, en el cielo otra señal. He aquí un dragón. Ahora en Apocalipsis 12:3 nos lo presenta como el dragón. Como el dragón. Antes, cuando yo estaba joven, cuando yo estaba muy muchacho, y de vez en cuando agarraba la Biblia a mi papá, y a veces leía Apocalipsis, y a veces leía el capítulo 12. De vez en cuando, o sea, de vez en cuando. Y cuando yo leía del dragón, yo pensaba que era un dragón como los dragones chinos, ¿verdad? Porque los chinos hacen muchos dibujos de los dragones. Y yo me imaginaba un dragón así, que Apocalipsis hablaba de esos dragones. Porque yo miraba las películas chinas y aparecían esos dragones ahí. Y pareciera que fuera así, entonces la gente piensa que es así. Pero en realidad el concepto bíblico nos da a nosotros otra forma, ¿verdad? Si nos lo presenta como el dragón, pero luego dice que es, ¿qué? Satanás. Entonces, ¿Satanás es un dragón? Por supuesto que no. Satanás es un espíritu, ¿verdad? Pero es un espíritu que se rebeló contra Dios. Entonces, pero la Biblia, ¿verdad?, nos lo presenta a nosotros simbólicamente de estas maneras. En el versículo 11 del capítulo 9, como el Abadón y el Apolión. Y en el capítulo 12, versículo 13, versículo 3, como el dragón. En Juan capítulo 10, versículo 10, como el ladrón. Entonces hay muchas características como la Biblia nos presenta a Satanás, con muchos pronombres. Por ejemplo, ¿por qué creemos que habla de Satanás, se refiere a Satanás? Porque vamos a ver un ejemplo en Mateo capítulo 12, versículo 22 al 29, ahí vamos a terminar. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 22 al 29, dice la palabra del Señor así. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. O sea que existe Beelzebú, y Beelzebú es el príncipe de los demonios. O sea que existe Beelzebú y existen los demonios. Y los fariseos pensaban que Jesús echaba fuera a los demonios por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Entonces, ¿quién es Beelzebú? Imagínense, ahora Mateo nos presenta a nosotros a Satanás como Beelzebú. O sea que para que nosotros, yo sé que hay muchos hermanos que no conocen la Sagrada Escritura, o que lo conocen pero que no lo han puesto importancia, ¿verdad? Pero a veces hay dudas. Cuando habla de Beelzebú, ¿se está refiriendo a Satanás o no? Cuando habla del dragón, ¿se refiere a Satanás o no? Cuando habla del Abadón. Pero yo llego a la conclusión que se refiere a Satanás, porque va a ver ahorita qué es lo que sigue diciendo la palabra. Dice la palabra, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Gloria sea al Señor.